passport. Nos hemos tenido que refugiar aquí porque la temperatura ha bajado. ¡Qué sitio, tío! Vale, acabamos de entrar en Sarajevo. Hola amigos, hoy estamos en Split, en Croacia. Es el cuarto día de viaje. Ayer llegamos desde Dubrovnik haciendo toda la costa dálmata aquí a Split y nos alojamos en un hotel fuera de la ciudad. Y hoy vamos destino a Sarajevo, en Bosnia. Lo que pasa es que no podíamos dejar de visitar esta impresionante ciudad y el palacio de Diocleciano. Aunque esté lleno de turistas, no vamos a entrar. Esto merece una visita dedicada solo a esta ciudad. Nosotros no tenemos tiempo de eso ahora, así que simplemente para verlo desde fuera y después emprender el viaje. La visita al Palacio de Diocleciano nos la reservamos para otro momento. Split merece tiempo, calma y atención. Y nuestro viaje de hoy no nos permite quedarnos demasiado en el mismo sitio. El objetivo es claro, llegar a Sarajevo, así que seguimos adelante. Split es una ciudad única. Creció dentro de un palacio romano construido hace más de 1700 años y todavía hoy sus muros son calles, casas y plazas. Aquí la historia antigua no está separada de la vida cotidiana, forma parte de ella, pero también es una ciudad marcada por una historia mucho más reciente. Durante la Guerra de los Balcanes, Split fue retaguardia, refugio y punto estratégico. Miles de personas huyeron aquí desde otras zonas del país. El turismo desapareció, el miedo estuvo presente y el futuro fue incierto. Han pasado poco más de 30 años, pero ese pasado sigue muy cerca, aunque hoy cueste verlo entre terrazas y cruceros. Y ahora nos vamos. Dejamos la costa y el Adriático atrás, para adentrarnos en una Croacia mucho más rural, menos maquillada. Allí, lejos del mar, las cicatrices de la guerra se muestran con más claridad. Pueblos marcados, edificios dañados, silencios que pesan. Nuestro rumbo nos llevará pronto a cruzar una nueva frontera, hacia Bosnia y Herzegovina, camino de Sarajevo. A partir de aquí, el viaje deja de ser solo paisaje y empieza a ser también memoria. Bueno, señores, nos vamos a Sarajevo. Sarajevo. ¿Cómo se dice en español? ¿Sarajevo o Sarajevo? Ponérmelo en el comentario. Y nos vamos ahora desde Split, Croacia, a Bosnia, 1 hora y media hasta el border. Y vamos con 2 motos que las hemos elegido para estar seguros de que no vaya a pasar nada en el camino, ningún accidente, ninguna avería mecánica. 2 motos súper nuevas, una de 1999 y la otra de 2006, porque vamos, ir con motos nuevas por ahí y sobre todo con algunas motos nuevas, ¿cómo? Bueno, no vamos a decir. Venga, vámonos. Vamos a Bosnia y Herzegovina. Y luego contaremos algo interesante de Bosnia cuando entremos en el border. Split no la hemos casi visto porque no era el objetivo principal del viaje. Nuestro objetivo principal del viaje es Sarajevo. Ahí vamos a pasar 2 noches y un día entero queremos visitar la ciudad y queremos ver los sitios de la guerra, porque este viaje también tiene como fondo el conocer más sobre la guerra de los Balcanes de los años 90, porque cuando nosotros
éramos adolescentes o niños, aquí al otro lado del mar, para nosotros se estaba combatiendo una guerra multiétnica, multirracial, y se veían imágenes de limpieza étnica. O sea que aquí lo pasaron realmente mal, sobre todo en Croacia y Bosnia y Kosovo. Kosovo hemos decidido que lo vamos a descartar para este viaje porque hoy estamos a martes y tenemos el ferry desde Durrës, Albania, y vamos a estar 2 días en Sarajevo, y sería demasiado largo el camino de vuelta. Aquí hemos comprobado que más de 200 kilómetros al día no estamos haciendo, porque nos paramos un montón a ver los sitios, a grabar, y también porque las distancias no la puedes calcular como la calculamos en España, donde pillas un montón de carreteras, todas rectas, en donde puedes ir a 120. Aquí no, aquí la orografía es diferente y las carreteras son muy reviradas y no puedes correr, no puedes ir a tanta velocidad. Entonces 200 kilómetros pues te pueden tardar, si no te paras, 4 horas perfectamente. Así que tenedlo en cuenta si vais a venir por aquí. Muchas veces se comete el error de querer abarcar mucho, pensando que 350 o 500 kilómetros al día son bastante factibles, y aquí yo creo que no. Hombre, lo puedes hacer, pero no vas a ver nada y te vas a tirar todo el día en la moto. Bueno, pues ya hemos salido de la ciudad. Luego hemos cogido como una autovía y hemos salido aquí. Ahora empezamos la ruta hacia el border de Bosnia, 44 kilómetros, 1 hora. Y nada, vamos a ver qué que podemos ver por aquí. De momento una carreterita muy solitaria, muy perdida. Y de momento tengo frío. Empezamos a tener más frío de la cuenta. Me parece que en Bosnia vamos a pasar frío. Nos detenemos en este mirador, frente a un cañón profundo y silencioso. Aquí, según cuenta la leyenda local, vivió Jarko Grazojević, un forajido convertido en mito. Dicen que conocía estas montañas como nadie, que se movía por los desfiladeros y los bosques, sin dejar rastro, escapando una y otra vez de quienes lo perseguían. Para algunos fue un bandido, para otros un rebelde que desafiaba a la autoridad y protegía a los suyos. La historia cuenta que este cañón fue su refugio y también su final. Nadie sabe exactamente cómo murió, y como ocurre con todas las leyendas, la verdad se mezcla con el relato. Pero aquí, mirando estas paredes de roca y este vacío inmenso, resulta fácil entender por qué su nombre sigue vivo. Hay lugares que no solo guardan paisajes, guardan historias. Sí. Hola. Lors. Vukovar. ¿Has visto ese murales? Vukovar fue escenario de uno de los episodios más duros de la guerra de independencia croata. En 1991 la ciudad fue bombardeada sin descanso hasta quedar prácticamente arrasada. Cuando finalmente cayó, ocurrió una de las mayores atrocidades del conflicto. Civiles y prisioneros sacados del hospital fueron ejecutados en la masacre de Ovčara y enterrados en fosas comunes. Por eso Vukovar no es solo una ciudad. Para Croacia es un símbolo de sufrimiento, resistencia y memoria. Y por eso su nombre aparece aquí, pintado en una casa, lejos del frente original. Porque la guerra no dejó huellas solo donde cayó la artillería, dejó cicatrices en todo el país. Y todavía hoy, al viajar por estas carreteras, esa memoria sigue muy presente. Estamos a 12 kilómetros del confín con Bosnia y nos hemos parado aquí en un supermarket para comprar comida para comer en la carretera. No nos vamos a parar en ningún restaurante hoy.
Y nos hemos parado aquí porque básicamente en Bosnia no está el euro. Entonces no tenemos moneda bosníaca ahora. Y mejor comprar aquí en Croacia, que todavía podemos pagar con euro, que arriesgarnos a que no podamos comprar porque no funcione la tarjeta en algún sitio remoto, que no funcione la tarjeta y te pidan moneda local, aunque yo creo que el euro lo aceptarían a un cambio claramente desfavorable para nosotros, pero lo aceptarían, creo. No sé. Hasta ahora en Albania reposté, no aceptaban tarjeta y estábamos todavía en Durrës. No habíamos salido de Durrës. La gasolinera no aceptaba tarjeta, no teníamos moneda local y pagué en euros. Me puso a 2 euros el litro, 5 litros 10 euros y un litro son 1,79 € en Albania. Así que bueno, os lo digo porque pues es información buena para saberlo. Si estáis planificando viaje por aquí, pues. Y otra cosa es que está empezando a hacer frío, por eso estoy aquí con la chaqueta, poniendo el forro. Está empezando a hacer frío, el día nos acompaña, a ver si nos va a caer algo de lluvia. El destino es, como he dicho al principio, Sarajevo. Yo sigo diciéndolo Sarajevo porque no sé cómo se pronuncia en español. Yo siempre he pronunciado Sarajevo, como se dice internacionalmente, Sarajevo. A ver dónde estamos. Me parece que estamos cerca de Vukovar. Vukovar está muy lejos de aquí, está totalmente al otro lado de Croacia. Lo que pasa es que no paramos de ver pintado en los muros Vukovar. Y antes vimos Vukovar con unas cruces, porque Vukovar fue la Stalingrado de la guerra de los Balcanes. Pero estoy viendo que está al otro lado. Bueno, a ver si compro algo de comer. Estamos ya muy cerca de la frontera con Bosnia. La carretera se vuelve recta, casi infinita, como si quisiera darnos un último respiro antes de lo que viene. Rodamos en silencio, con la mirada fija al frente. A lo lejos aparecen las montañas, oscuras, compactas, y lo intuimos al instante. Allí está la frontera. Donde empiezan esas montañas, empiezan también las curvas. Y con ellas, una nueva etapa del viaje. Estoy casi entrando en reserva, y la próxima gasolinera está a 40 kilómetros. Yo creo que con la reserva a 40 kilómetros la hago. Southbound for the border, somewhere no one knows our names. But I know when I hold you, I'ma love you till the grave. O sea que el confín, la frontera está después de un paso de montaña. Qué pedazo de carretera. Vaya forma de entrar en Bosnia.
Ahí está el border. Our way down the coast, nothing to lose, 'cause with you I am home. Here we go. Ahora. Passport. Espérate. Creo que están diciendo esto en italiano y claro, la matrícula española. Esto como base. Thank you. Yo creo que esto era el Bosnia, ¿eh? La salida de Croacia no hay nadie. Sí, eso es Bosnia. Yo creo que ya estamos en Bosnia oficialmente, ¿eh? No, ancora Croazia, la targa di quello è croato. Perdonad mi inexperiencia, pero no he cruzado muchas fronteras en mi vida. De hecho, esta es solo la tercera. Pero hay algo que se repite siempre. En cada frontera te revisan el pasaporte 2 veces. Una al salir del país que dejas atrás y otra al entrar en el nuevo. Es un trámite sencillo, pero te recuerda que estás cambiando de país, de normas, de historia. Y en un viaje como este, cada frontera no es solo una línea en el mapa. Es un nuevo capítulo que empieza. Sì. There is a gas station here, close. Yes. Yes, where? In the street? Yeah. Su questa strada? Non lo so. Desde aquí, Sarajevo, siguiendo la ruta que yo había marcado, estamos a 4 horas. 211 kilómetros, está claro, 211 kilómetros. Lo que estamos viendo es normal aquí. 200 kilómetros son 4 horas de viaje. La media es de 50 kilómetros por hora. Y ya podemos decir que estamos oficialmente en Bosnia, el cuarto país de nuestro viaje. Albania, Montenegro, Croacia y Bosnia. ¡Vamos! Y ahora toca resolver un problema gordo. Estoy en reserva y no tengo ni idea de dónde está la gasolinera más cercana. El agente de la frontera nos dice que hay una cerca, que no hay problema. Pero sinceramente no me fío. Demasiadas veces esa frase acaba mal. Así que tomo una decisión. Bajar el puerto de montaña con el motor apagado. Silencio absoluto. Solo el viento y la pendiente a favor. Aunque a unas malas, Emiliano podría ir a por un bidón de gasolina, no me la quiero jugar. Bueno, pongo en neutro. Y ya vamos tirando así, en neutro. Greta approved. Sí, ahora estoy en modalidad eléctrica. Bueno, la verdad que la carretera va, el paso está guay. Estaría guay tener gasolina para poder hacerlo, pero bueno, también así, relajante. Yo creo que estoy siendo demasiado precavido, pero como he dicho antes, nunca se sabe. De todas formas, aquí se termina el descenso del puerto y me toca encender otra vez el motor para ir en búsqueda de una gasolinera. Vamos hacia el lago Blindinie. Está a 1 hora y media, 83 kilómetros. Y faltan 198 a Sarajevo. Lo que pasa es que no me dice cuándo llegamos. Ah, es verdad, perdió la conexión. No, pero yo tengo la Ola Fly. Que por cierto, que si queréis pillar una Ola Fly para los países de los Balcanes, me ha costado 33 euros, 8 días, y te vale para Albania,
Montenegro, Bosnia y Kosovo. Croacia no, porque Croacia forma parte de la Unión Europea, entonces entra en el roaming internacional de la zona 1, pero por aquí no. Y si queréis pillar una Holafly, pues aquí tenéis mi código de descuento para vosotros. Ahí está el pueblo, tiene que haber una gasolinera ahí. Vamos a preguntarle si acepta carta. Card 14.67, o sea, yo me estaba preocupando y todavía tenía 5 litros de gasolina. Siamo in Bosnia, cazzo. Bosnia. Bueno, pues al final hemos repuesto a 1.20 y hemos podido pagar con tarjeta. Y todavía nos quedan 3 horas 23 minutos a Sarajevo. Y no me puedo parar de pensar en que hoy podía estar trabajando y estoy disfrutando. Señor, qué afortunado soy. Yo ya lo he dicho ya varias veces, pero no me canso de decirlo. Este viaje no lo podía haber hecho sin esta moto, y sin esta moto estando en Italia, aparcada. Me ha ahorrado todo el viaje desde Málaga a Barcelona y de Barcelona a Roma en ferry. Entonces para mí es fundamental poder tener una moto en mi país, Italia, para poder explorar los Balcanes, lo que estamos haciendo. Esta moto se compró con el objetivo de tenerla allí, explorar Italia y explorar los Balcanes, y lo he cumplido. En menos de un año lo he cumplido y seguiré viniendo por aquí todos los años. Esta es una amenaza para los pueblos de los Balcanes. Estamos en Tomislavgrad. Estamos a 130 kilómetros de Sarajevo y empezaba a caer un poco de agua. Y esa nube no me gusta nada. Este tiene que ser el lago. Justo cuando empezaba a llover, de verdad, y las ráfagas de viento frío empezaban a apretar, aparece algo completamente inesperado. Un refugio surrealista. El esqueleto de una casa en construcción, sin paredes, sin acabar, pero con mesas y bancos improvisados. Decidimos refugiarnos aquí y aprovechar el momento para comer nuestro bocata. Madre mía, qué frío, tío. Y qué panorama. Qué panorama, tío. Lástima que no se ven todas las montañas. Bueno, a ver dónde estamos. Nos hemos tenido que refugiar aquí porque empezó a llover un poquito. La temperatura ha bajado considerablemente. Estamos en el lago de Blindije. Está un poco seco. Emiliano ha encontrado este sitio. Aquí estamos, dos viajeros refugiados en el esqueleto de una casa que nunca llegó a ser hogar. Hormigón desnudo, pilares al aire. Lo justo para protegernos del viento y de la lluvia. Nos sentamos, compartimos un bocata con los dedos entumecidos, mientras el frío aprieta sin concesiones.
Todo a nuestro alrededor parece haberse detenido. El silencio es profundo, casi pesado, y solo se rompe cuando algún coche cruza la carretera a lo lejos, apareciendo y desapareciendo entre la niebla como una sombra fugaz. El sonido se pierde rápido, absorbido por la montaña. Al fondo se extiende el lago Blidinje, con muy poca agua, tranquilo, casi vacío, como si también él estuviera resistiendo el paso del tiempo y del invierno. Las montañas lo rodean imponentes, cortadas por nubes bajas que se deslizan lentamente, borrando las cumbres y dibujando un paisaje áspero, serio, auténtico. No hablamos, no hace falta. Hay momentos en los que el viaje no pide palabras, solo presencia. Sentir el frío en la cara, el silencio en el pecho, el peso del lugar. No es comodidad, no es épica de postal, no es aventura ruidosa, es otra cosa. Es estar aquí, ahora, lejos de todo. Y son precisamente estos instantes, imperfectos, duros, silenciosos, los que se quedan grabados para siempre. Porque al final los viajes no se recuerdan solo por los kilómetros, sino por los momentos en los que el mundo se detuvo y tú estabas ahí para verlo. Estamos listos. Vamos a hacer el último tramo. Qué frío, tío. De repente la temperatura se ha desplomado. Literalmente. Habrá 0 grados. Emiliano, 2 grados. Pero se ha desplomado la temperatura de una forma brutal. Pero brutal, Vai. Ya nessuno. Ok. Vamos. Qué bonito, tío. Mira qué árboles. Qué colores. Mira. Rojo. Naranja. Entramos en un bosque que parece arder en silencio. Las hayas del Blidinje, en pleno otoño, tiñen la montaña de rojos profundos y cobres apagados. Es mediados de octubre y el frío empieza a mandar. El bosque no grita, no impresiona, susurra. Guarda, mira. Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi. Sí. Otro sitio donde es muy difícil mirar la carretera, dice Emiliano. Este paisaje es bello, sí, pero también es serio, contenido, introspectivo, como si nos estuviera preparando para lo que viene, porque dejamos atrás la naturaleza abierta y entramos en otro tipo de profundidad. Mira, un minarete, ¿no? De pronto, algo cambia. Entre los pueblos empiezan a desaparecer los primeros minaretes, finos, silenciosos, marcando el paisaje. El viaje se transforma, se vuelve más interior, más espiritual. Aquí la historia no es antigua ni lejana, es memoria reciente. Bosnia no se recorre solo con los ojos, se atraviesa con respeto. Cada valle, cada pueblo, cada llamada al rezo parece recordarnos que esta tierra ha sufrido, ha resistido y sigue viva. A partir de aquí, el camino pesa más y también importa más.
Ya entramos en la Bosnia profunda, ¿eh? Qué sitio, tío. Estamos dentro de un viaje en el tiempo, ¿verdad o no? Un viaje en el tiempo a los años 90. Entramos en un pueblo donde la guerra no es un recuerdo lejano. A pesar de que han pasado ya más de 30 años, las heridas siguen ahí, visibles en las fachadas, en los impactos de bala, en edificios que nunca se repararon del todo. Aquí el tiempo no lo ha borrado todo. Viajar por Bosnia es entender que la historia reciente sigue escrita en los muros y que hay lugares donde la memoria no se puede esconder. Vale, acabamos de entrar en Sarajevo. Sarajevo. O Sarajevo. Todo recto, Emiliano, recto. Entramos en Sarajevo cuando ya empieza a anochecer. Después de todo el día en carretera, la ciudad nos recibe con el caos de la hora punta. Una larga avenida nos atraviesa el centro como una línea tensa, dejando ver bloques antiguos, arquitectura moderna y edificios que siguen exactamente igual que después de la guerra. Entre ellos pasamos junto al edificio de la radiotelevisión de Bosnia y Herzegovina. Durante el asedio fue bombardeado deliberadamente. No era solo una infraestructura, era la voz de la ciudad. Silenciar la televisión significaba intentar silenciar a Sarajevo entera. Aún así, periodistas y técnicos siguieron emitiendo desde refugios improvisados, incluso bajo fuego. Y mientras avanzamos entre el tráfico y las luces que se encienden, queda claro que Sarajevo no es una ciudad que esconda su pasado. Aquí el presente convive con la memoria. Cada calle, cada edificio, cada silencio cuenta una historia. Y nosotros acabamos de llegar a una ciudad que no se entiende solo mirando, se entiende escuchando. Si te ha gustado este video y si has disfrutado de este viaje a través de Croacia y Bosnia, puedes ayudarme suscribiéndote a mi canal. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho, porque solo así podré seguir trayéndote este tipo de contenidos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.